Pasamos ahora, ¿qué dice información de la radio, televisión española, a propósito de una situación en Medio Oriente a la que le hemos estado haciendo seguimiento permanentemente? Y se refiere a este tema. El primer grupo de observadores árabes llega a Siria en una jornada de protestas de la oposición. Fuentes de la Liga Árabe confirman el arribo del primer grupo de la organización panárabe a territorio sirio para comprobar la situación política y social de esa nación. Bueno, esta delegación, a la que seguirán otras en los próximos días, está encabezada por el asistente de la Secretaría General de la Liga Árabe. Incluye además a 12 expertos en asuntos de seguridad. En total son 150 observadores de la Liga Árabe que van a llegar no solamente a Damasco, la capital de Siria, sino que también se van a trasladar en compañía de las autoridades del presidente Bashar al-Assad a otras ciudades, a otros lugares de ese país. Tenemos más detalles a esta hora, de inmediato actualizamos con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Hisham Wanous. Hisham, un placer saludarte de nuevo, qué bueno que nos acompañes en esta edición de Agenda Abierta. Detalles de la llegada de este primer grupo de observadores de la Liga Árabe. Hola Tatiana, los estimados presidentes. Efectivamente han llegado 20 expertos en asuntos de seguridad, derechos humanos, administrativos y también de otras áreas a Siria hace poco tiempo en una misión de verificar la realidad de los hechos en el terreno. Este primer grupo que ha llegado a Damasco tiene la misión de contactar con las autoridades sirias para coordinar la labor de la misión de observadores árabes, de 150 observadores de los diferentes países árabes, entre los cuales hay 70 de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que su misión se va a extender por un mes y que es posible extender este mes en una breve coordinación entre las autoridades sirias y también la Liga Árabe. Los observadores tendrían acceso libre a todas las zonas sirias, incluidas también las cárceles y los hospitales, pero no pueden entrar a zonas militares y pueden contactar con los prisioneros, con los ciudadanos y con la oposición para incluir sus reportes en los informes que van a remitir a la Liga Árabe de forma diaria y semanal, y en base de estos informes la Liga Árabe va a decidir si se anulan las sanciones impuestas a Siria o no, y también van a decidir si se van a remitir el caso de Siria ante el Consejo de Seguridad de la ONU o no. Se espera que comience su trabajo el día de mañana, donde generalmente después de la oración del viernes ocurren algunos disturbios en algunas localidades del país, especialmente en la provincia de Idlib, al norte del país, que hace frontera con Turquía, y la provincia de Homs en el centro del país. Reacciones a esto les dicen, informamos que sectores del pueblo sirio, aunque acogieron bien su llegada, pero no confían, demostraron desconfianza de la acción de la Liga Árabe y sus intenciones. Pero la oposición en territorio nacional ha acogido bien la llegada de los observadores, asegurando que va a ayudar a conseguir sus demandas en el país y va a ayudar también a revelar la verdad. Sin embargo, el llamado Consejo Nacional Sirio, formado en Estambul y integrado por opositores que residen en el exterior, ha restado en importancia a esta misión de observadores, asegurando que lo que pide es remitir el caso de Siria ante el Consejo de Seguridad de la ONU y también pide protección internacional de la comunidad mundial, según afirma a los ciudadanos que están sometidos, según ellos, a una fuerte represión por las autoridades sirias. Las autoridades sirias han informado que van a dar todas las facilidades necesarias para que lleguen a todas las zonas y van a garantizarles su protección en las zonas calientes. Hasta el momento no tenemos otra información, si mañana. Sí. Bueno, quiero preguntarte por una movilización que había sido convocada por la oposición en las últimas horas. ¿Este hecho se ha dado? ¿Qué repercusiones ha tenido? ¿Ha contado con la suficiente participación? Si es que ya en algunas ciudades se está registrando, ¿qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, la manifestación se ha convocado por la oposición. Aquí en la ciudad de Damasco no se ha registrado ningún aspecto de protestas ni manifestaciones. Únicamente ha habido algunas limitadas manifestaciones y protestas en la provincia de Idlib, en la provincia de Hama y en la provincia de Homs, en el centro del país. Y han sido manifestaciones limitadas, según han informado las autoridades sirias, y que se dispersaron por sí solas. Al mismo tiempo se han producido otras manifestaciones de respaldo al gobierno del presidente Bashar al-Assad en diferentes localidades del país y también homenajeando a los soldados y los sacrificios que han ofrecido por defender la patria. Le informamos también al respecto que las autoridades
autoridades competentes lograron hoy matar a 26 armados en la localidad de Idlib, cercana a las fronteras con Turquía. Asimismo, un grupo armado mató a un agente de las fuerzas de seguridad y a un niño, y atacaron a un hospital, al Hospital Nacional, en la provincia de Idlib, y destruyeron la mayoría de sus bienes. Una situación bastante grave nos relatas al final de este reporte, Hisham. Muchísimas gracias. Estamos pendientes entonces, bueno, de todo lo que suceda internamente, por supuesto, de los informes que día a día vayan entregando a Hisham Wanous, nuestro corresponsal permanente desde Damasco, la capital de ese país.